Bueno, qué gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Miguel Galíndez y estoy con Tania López. Para nosotros fue una gran sorpresa cuando nosotros estábamos proyectando realizar una de nuestras tertulias para nuestro programa de Juventud para Colombia. Quisimos entrevistar a la señora Nubia Gaona. Algunos se preguntarán, ¿quién es ella? Ella es la youtuber del campo colombiano, junto con sus hijos. Pero en medio de todo el proceso, cuando queríamos entrevistarla, nos dimos cuenta de la realidad socioeconómica, política que tienen en el campo colombiano, que sucede para ellas. No solamente el hecho de esa desigualdad entre hombres y mujeres en el campo colombiano, sino también esa realidad y esas diferencias entre lo urbano y lo rural. Esta familia campesina del municipio de Chipaque, en Cundinamarca, decidió volverse youtuber. Nubia e Hijos es el nombre del canal de YouTube en donde suben contenidos para enseñar a las personas a sembrar desde sus casas y apartamentos. Pero lastimosamente, el día y la hora que fuimos a entrevistarla, ella tuvo limitaciones por el difícil acceso a internet, ya que después de las 6 de la tarde esa zona rural no tiene buen acceso a la red, por lo que no se pudo realizar esta entrevista. Pero usamos ese espacio para visibilizar el liderazgo de esta mujer de 37 años, que es viuda hace 2 años, madre de 2 hijos y con un perrito como mascota. La actual situación sanitaria que vive el país ha afectado muchísimo a los campesinos por la baja de los precios de sus productos. Así es, Miguel, en verdad, qué bueno que mencionas un ejemplo de una mujer y de una mujer en el campo, porque vemos que vivimos tiempos difíciles e inciertos y bueno, yo también te puedo decir como mujer y como líder joven que debemos participar activamente en los escenarios de gobierno, no podemos estar quietos ni ser espectadores y debemos sobre todo ser agentes de transformación. Y es que la representación política de las mujeres es algo difícil, es algo que ha tenido que irse rompiendo poco a poco. Tenemos algo que es la igualdad y la equidad de género. Poner esas condiciones básicas, esa igualdad de armas entre hombres y mujeres. Y eso es algo que no solamente el Estado colombiano debe velar por ello, sino nosotros como sociedad civil. Debemos promover que haya la igualdad y asimismo poder romper esa brecha de machismo que ha habido tanto en nuestra sociedad con las mujeres. Así es, Miguel. Por ejemplo, mira Colombia. Solo en 1957 se empezó a participar políticamente en el campo femenino y es de recordar que el 25 de agosto de 1954 en la Asamblea Nacional Constituyente del general Gustavo Rojas Pinilla se le concedió el voto a la mujer colombiana por primera vez. Entonces podemos ver que 66 años después es que estamos viendo una participación activa de las mujeres en igualdad de condiciones. Claramente que sí, es que debemos trabajar juntos y solidariamente para romper ese esquema que en la sociedad tenemos de que el hombre tiene superioridad por encima de la mujer. Eso no es así. Y por ejemplo, parte de ello, de lo que debemos trabajar es en igualar la brecha salarial entre hombre y mujer. Nada más para Latinoamérica tenemos una brecha salarial entre hombre y mujer del 22%. ¿Puedes creerlo? En nuestro país el salario de una mujer es del 89% a comparación del salario de un hombre. Y es que Colombia no se queda atrás. Pues vemos varios informes, pero uno de esos nos dice que las mujeres ganan 12% menos que los hombres realizando la misma labor. Entonces es algo preocupante y es algo que pues hay que ponerle mucho cuidado. Claramente que sí, es que las mujeres pueden ejercer claramente un liderazgo y tenemos claros ejemplos, por ejemplo la presidenta de Croacia, por ejemplo la mujer de hierro, tenemos la primera ministra de Nueva Zelanda, son mujeres que sirven como influencia para que otras mujeres puedan emprender y puedan iniciar su representación, no solamente como liderazgo, sino en todas las áreas de nuestra sociedad. Qué bueno que mencionas ejemplos internacionales, Miguel, porque
Latinoamérica no se queda atrás en ese sentido. Encontramos liderazgos de mujeres, por ejemplo, la primera mujer presidenta en América Latina fue en Nicaragua y se llama Violeta Chamorro, y recientemente encontramos casos como Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, está Mireya Moscoso en Panamá. En Bolivia está Janine Áñez como presidenta, y Colombia tiene por primera vez una mujer en la vicepresidencia, que es Marta Lucía Ramírez. ¡Wow! Tremendo. Pero ¿cómo hacer para que los partidos políticos y los movimientos empiecen a funcionar de una manera mucho más igualitaria, mucho más paritaria? Por ejemplo, tenemos casos, y aquí tengo algunas estadísticas, tenemos casos, por ejemplo, de mujeres que han sido y han participado democráticamente y han sido candidatas y directoras, por ejemplo, en el PAN de México. PAN de México, tenemos el PSOE en España, la Unión Demócrata Cristiana en Alemania y el Partido Demócrata en Estados Unidos. Qué ejemplos tan interesantes. Vemos que ahí en ese vehículo de la democracia, que son los partidos políticos, es donde mayores oportunidades se le tienen que dar a las mujeres, no solamente como candidatas, sino también como directivas. Y qué bueno que eso, según los ejemplos que tú mencionas, no tiene distinción de ideología, sino que todos los partidos le están dando cabida a las mujeres, y es ahí donde debemos recordar también que como jóvenes toda política tiene una base, y esa base es el campo social. El principio de paridad o de cuotas debe estar garantizado al interior de los partidos políticos, porque esto brinda la posibilidad de generar mecanismos más inclusivos, transparentes y de participación democrática, destinando así mayores recursos a la capacitación de las mujeres. La renovación partidista se refleja cuando las mujeres y los jóvenes tienen un liderazgo destacado y poder real en las estructuras de decisión a nivel local, regional y nacional. Entonces es algo que no debemos olvidar. Ya por último, y para ir cerrando, creo que debemos darle algunos consejos a los jóvenes. Claro, y es que cómo ser impulsores de cambio en medio de esta crisis, algo decirlo de cierta forma post-pandemia. Bueno, en este tiempo de pandemia y ahora post-pandemia para muchos países y para nuestra región, por ejemplo también en Colombia, creo que es clave principalmente aterrizar unos consejos. Yo le daría un consejo a todos los jóvenes que nos están viendo y especialmente a las mujeres, y es que ejerzan su derecho pero también su deber al voto. Es necesario participar. Igualmente, como muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento, participen en los partidos políticos y en los movimientos políticos. No le tengan miedo a estar en esos escenarios de participación. Y algo que me parece muy interesante, que muchas veces lo hemos hablado nosotros, es que sean candidatos, sean candidatas, no le tengan miedo a un cargo de elección popular, porque de esa forma llegarán muchas más puertas y podrán impactar. Sí, creo que otros de los consejos que yo les daría es: busquen asociarse. Busquen crear ONGs, busquen crear asociaciones de mujeres, de hombres. Créanme que la unión hace la fuerza. Asimismo, sigue impulsando tu profesión, sigue capacitándote, sigue creyendo en ti, sigue creciendo profesionalmente. No pares de hacerlo. Asimismo, tampoco pares de soñar, tampoco pares de participar activamente en la sociedad civil. Créeme que todo eso es lo que necesitamos en estos momentos. Personas, mujeres empoderadas y fuertes que puedan luchar por sus sueños. Así que no dejes de soñar.